Bueno, buenas tardes. Vamos a tener una clase de funciones implícitas. Vamos a empezar viendo el ejercicio 8 del módulo 4. Tenemos esta función que ven ahí en pantalla y nos pide calcular y' aplicando el teorema de derivación de funciones implícitas. Es decir, lo que ustedes vieron con Horacio es una forma de derivar funciones estando implícitas, es decir, sin necesidad de despejar una variable en función de la otra, porque hay casos como este en los que puede ser realmente trabajoso hacer un despeje de una variable en función de la otra. Entonces echamos mano a distintas herramientas y en este caso tenemos este teorema. Esto es esta fórmula que está acá es para el caso de una función que, si estuviera explícita, sería de una sola variable independiente. ¿Sí? Fíjense que tenemos las variables x e y. Si yo despejo y, me queda x como única variable independiente. Este ejercicio en realidad es más para que se vea cómo usar la fórmula y cómo ejercitar. Así que digamos, acá la tienen a la fórmula, así que la vamos a usar para el cálculo. Bueno, entonces tenemos acá el cálculo de cada una de las derivadas y después la reemplazamos en la fórmula. Es decir, calculo la derivada de la función respecto de x y de la función respecto de y. Y luego esas derivadas las reemplazo acá en este cociente, donde tengo que tener cuidado de siempre agregar el signo negativo, no me lo debo olvidar. Vamos a otro ejercicio. En este ejercicio ya es un ejercicio donde sí hay tres variables o una variable dependiente y dos variables independientes. En este caso es un ejercicio que no está en la guía, lo inventé yo, porque en la guía no hay ejercicios que tengan x y z, sino que los dos ejercicios que hay, que son el 8 y el 9 del módulo 4, página 10, tienen solamente x e y. Entonces este es uno inventado para practicar. En este caso tenemos que hallar las derivadas primeras z'x y z'y, que como vieron con Horacio son z' de x es menos f' de x sobre f' de z, y z' de y es menos f' de y sobre f' de z. Entonces lo que hacemos es calcular las derivadas por separado para tener, digamos, una mejor visión del ejercicio. Es algo que recomiendo hacer. Y después reemplazamos en las fórmulas correspondientes. Eso a tener en claro. No es muy difícil. Lo que tienen que tener en claro es, voy a ir al caso de f' de z. Fíjense que la función del enunciado es menos coseno x menos coseno de x más y más z al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el problema? Como yo acá estoy derivando respecto de z, voy a tener que aplicar regla de la cadena en el coseno. ¿Por qué? Porque la derivada de menos coseno es más seno del argumento por la derivada del argumento. Pero como en este caso estoy derivando respecto de z y z es z al cuadrado, por así decirlo, z está elevado al cuadrado, tengo que multiplicarlo por la derivada de z, que va a ser 2z. En estos dos casos de arriba, como la derivada del argumento siempre era 1, porque fíjense que x e y son términos que están elevados a la 1 y su coeficiente es 1, queda 1, ¿sí? Por eso la función solo queda más seno, ¿sí? Bueno, tenemos acá las respuestas. No olvidarse del signo negativo, muy importante. Y vamos a pasar al siguiente, que es de derivadas sucesivas. ¿Qué significa esto? Bueno,
En este caso, también es otro ejercicio inventado, no está en la guía. Nos pide calcular las derivadas primeras y las derivadas segundas. Para las derivadas primeras son las mismas fórmulas. Entonces calculamos. Derivada de f respecto de x es esto. Derivada de f respecto de y es esto. Y derivada de f respecto de z es lo que tenemos acá. Entonces reemplazo en las fórmulas correspondientes, siempre con el signo negativo adelante, warning, recordar, y reemplazo, como ven acá, y tengo las respuestas. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen calcule la derivada segunda? Bueno, en primer lugar tengo que tener en cuenta que ya digamos z, si yo la explicito, va a depender de x y de y. Entonces z no va a ser más tratada como una simple variable. Z adentro va a tener a x y a y. ¿De qué forma? No, la verdad que no tengo idea qué función va a estar acá adentro, pero sí sé que z va a depender de x y de y. Por ende voy a tener que tener cuidado en cómo trato a esta variable. Como esta variable depende de x y de y, y esta z también depende de x y de y, y esta z también depende de x y de y, voy a aplicar la regla del cociente para la derivación. Entonces, ¿qué hago? El denominador lo elevo al cuadrado, ¿sí? Yo acá hice solamente la derivada segunda respecto de x nuevamente. Quedan por hacer, les dejo como ejercicio si quieren hacer, la derivada dos veces respecto de y y la cruzada. Entonces, el denominador lo elevo al cuadrado y acuérdense que la regla del cociente que era el denominador al cuadrado, y en el numerador tengo que hacer f derivada por g sin derivar menos f sin derivar por g derivada, y ahí este sería g al cuadrado, ¿no? Entonces, el numerador, cuando yo lo derive, z va a ser una variable que voy a derivar. La derivada de esto respecto de x no va a ser 0, va a ser y por z' de x. ¿Sí? ¿Se ve eso? Es muy importante. Más la derivada de esto respecto de x, que va a ser 6x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Es decir, como tengo acompañada a la x de una y, la derivada de esto respecto de x va a ser y más 6 por z por z' de x. Es decir, fíjense que la función z, ya estamos hablando de que z es una función que depende de x y de y, va al cuadrado. Por ende aplico la regla de la cadena. Entonces, lo primero que hago es bajar el exponente acá, por eso 6 por z, y después multiplico por la derivada de esto, que va a ser z' de x, ¿sí? Así que nada, así como queda resuelta la derivada segunda de esta función implícita. Bueno, así concluye este video.